Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente en los hogares con ustedes. En el día de hoy vamos a tratar un tema que va a tener mucha relevancia en todo el proceso electoral. Se trata del tema, la posible influencia de la inmigración ilegal haitiana en el proceso electoral que se va a iniciar o que ya oficialmente está iniciado y que va a tener su primera prueba el domingo 18 del mes próximo, es decir, de febrero, para la elección de todas las autoridades municipales en el amplio territorio geográfico dominicano. Y para ello cuento con la muy grata y honrosa presencia del licenciado Carlos Sánchez a mi lado, ¿no? Abogado, diputado del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Eddie de Gracia, dirigente de la Fuerza del Pueblo, y el periodista Juan Reyes. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias. Existe en muchos sectores de la sociedad dominicana una preocupación evidente con relación a la probable influencia que pudiera ejercer esa inmensa e indetenible inmigración ilegal o irregular, como se le quiera llamar haitiana, en el proceso electoral dominicano. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, realmente se presenta, no es un caso exclusivo de la República Dominicana. Cuando nosotros analizamos el comportamiento político de muchos países en América Latina e incluso en los Estados Unidos, el tema migratorio tiene de alguna forma una relevancia. En algún momento, o sea, se hace malabares, lo tiene la oposición, lo acoge el partido de gobierno y lo que hemos visto incluso en la República Dominicana, el comportamiento histórico, desde cuando Trujillo, el tema ha sido utilizado posteriormente y hoy no es la excepción. O sea, vemos incluso en un gobierno que tiene una política dirigida a incluir el tema de la migración porque entiende que de alguna forma le favorece, pero una postura que cambia cuando en campaña tenía otra visión del tema migratorio. Un presidente que atacó, por ejemplo, la sentencia que él entendía excluía de los dominicanos a los nacionales de Haití y hoy ha acogido de alguna forma esa visión donde se proyecta realmente como el salvador de la República Dominicana, pero lo que ha hecho es de alguna forma excluir una visión diplomática con el tratamiento de Haití para promover un nacionalismo que de alguna forma se vincula con el propósito reeleccionista. Y eso de alguna forma determina que es la forma de cómo manipular el tema migratorio con la cosa electoral. ¿Cuál es la opinión del Partido Revolucionario Moderno y usted como diputado? Sí, miren, primeramente yo puedo hablar con conocimiento de causa, porque durante 2 años fui miembro del Consejo Nacional de Migración del 2020 al 2022 y pude vivir... ¿Pero siendo diputado? Siendo diputado. Y pude vivir de primera instancia el compromiso que ¿Pero tiene... no son incompatibles esas posiciones? Sí, claro que sí, porque migración es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, quien es en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República presidente de esa comisión, automáticamente es miembro titular del Consejo Nacional de Migración. Bueno, pero esas funciones son honoríficas, ¿no? Son ex oficio, pero no recibe usted remuneración. No recibía por esas funciones específicas. No, porque ningún miembro del Consejo Nacional de Migración obtiene ningún beneficio. Salvo las dietas por la... No, nada de eso. Solamente el Consejo, que es presidido por el ministro de Interior y Policía, en este caso Jesús Vázquez, lo conforman también el ministro de Agricultura, el de Turismo, el de Trabajo, el canciller, naturalmente, el ministro de Defensa, el presidente de la Junta Central Electoral, un senador y un diputado. Y en esas reuniones que las hacíamos 2 veces al mes, podíamos ver el interés, el compromiso del presidente de la República con el tema migratorio, que durábamos a veces hasta 3 horas, siendo un consejo que debería de ser presidido por el ministro de Interior. Sin embargo, el presidente le daba el carácter que ameritaba. También ustedes... Presidiendo las reuniones. Presidiendo las reuniones. Incluso antes de julio del 2021, del asesinato del presidente Moise,
Es decir, no se había dado ese asesinato, pero tampoco las bandas haitianas habían tenido ese auge el que han tenido en los actuales momentos. Ya el presidente venía con esas preocupaciones. En el Consejo nosotros aprobamos lo que fue el carnet de habitante fronterizo, que era que permitía que los habitantes de la línea fronteriza, que acostumbraban nacionales haitianos a cruzar diariamente a comercializar a la República Dominicana, pudieran distinguirse con ese carnet de habitante fronterizo. También se le pidió a los sectores productores en el área de construcción, bananeros y agropecuarios. Pero es evidente que en el curso de los últimos años la inmigración ilegal ha ido creciendo y que todas las medidas que se han adoptado a nivel fronterizo y en otras esferas de la vida nacional no han sido lo suficiente para reducir esa inmigración, que ya tiene un carácter que sobrepasa la capacidad nacional para absorberla, ¿no? Y eso está trayendo muchos problemas. Aparte de el desplazamiento de mano de obra, también tiene muchísimos problemas y hay un temor bastante extendido en muchos sectores de que esa inmigración pudiese influir en las votaciones y eso sería peligroso, ¿no? Bueno, sin embargo, yo diría que la población ha acatado el comportamiento del Estado en términos migratorios muy positivamente, porque han visto que el presidente de la República ha hecho todo lo posible por regular esa migración irregular en la República Dominicana, incluso construyendo una valla inteligente, tecnificando al CEFRON, que es el Cuerpo de Seguridad Fronterizo, que incluso el CEFRON de hoy no es el CEFRON de ayer. Ustedes pueden ver los vehículos que ha sido dotado ese Cuerpo de Seguridad Fronterizo, helicóptero moderno. Ahora mismo se está usando el reconocimiento facial biométrico. Un inspector de migración que ganaba 25,000 pesos, ahora está ganando 50,000 para ir mejorando y dignificando el trabajo de un inspector de migración. El presidente de la República en varias ocasiones convocó al sector político de la República Dominicana, al Palacio Nacional, para que formen parte del diálogo para las ejecutorias que se iban a implementar desde el Consejo de Migración, para que no se viera como algo exclusivo del gobierno. Ahora, y son muchas cosas que el gobierno ha hecho que la población perciba. ¿Cuál es, desde la perspectiva de los medios de comunicación, cómo se ve el problema? Lo que pasa es que aquí hay un problema de mucha irresponsabilidad y desde hace mucho tiempo. El tema de la migración haitiana, Miguel, no puede verse como un tema meramente para usar en campaña. El tema Haití para la República Dominicana tiene que verse como un tema país por múltiples razones. Quien les habla por más de 15 años fue reportero y vivió en carne viva lo que se da en la frontera, cubrí procesos políticos, cubrí la muerte de Moïse, estuve en el terremoto y conozco cómo se da el proceso. En Haití se ha dado un juego con el tema. En Haití, quien quiere crecer políticamente ataca a la República Dominicana. En República Dominicana se ha utilizado como un elemento político, obviando el elemento país-gobierno. Cuando digo país-gobierno es que aquí debe haber una posición país en torno al tema haitiano. Aquí no hay una posición diplomática en torno a Haití. Y Haití tiene una posición diplomática que es, en dado caso, siempre utilizar a la República Dominicana como victimario. Pero esa es una debilidad que va en contra nuestra, ¿no? Claro, por eso es lo que quiero decir. Desde hace mucho tiempo aquí se ha tratado con irresponsabilidad el tema haitiano, porque se ha visto como el hermano que tiene que ayudar al hermano pobre, y no puede ser así. Aquí tenemos que tener políticas definidas a nivel migratorio, diplomático, comercial, y a nivel de seguridad. Pero eso significa que esas medidas no existen. No, se han utilizado medidas de momento, pero todo el mundo sabe que por más que se ha hecho, aquí no ha existido control en la frontera. Un ejemplo, hace un tiempo yo fui a la zona de Río Limpio y por ahí me conecté a Nalga de Maco, al Parque Nacional Nalga de Maco, y llegué hasta Santiago Rodríguez. Y quien les habla, haciendo un trabajo periodístico, vio cómo iban cruzando los haitianos. Ahora hay un esfuerzo de querer hacer una valla inteligente, pero habrá que ver si la valla inteligente frena la migración y no se convierte en un negocio más lucrativo para los militares que han estado depuestos en la frontera. O sea, el tema haitiano es un tema que requiere, por múltiples razones, una política definida del Estado dominicano. Ahora, la pregunta, el kit
y donde yo quiero llegar. Es decir, evidentemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, porque se han hecho esfuerzos para contener esa inmigración y detener o por lo menos disminuir la inmigración, porque todos sabemos que hay todavía actividades productivas en la República Dominicana que requieren cierto tipo de mano de obra. No, dependen. Pero la dependencia es relativa. Claro. Pero lo que yo quisiera saber es si existe en ustedes real preocupación de la influencia que eso pudiera tener en el proceso electoral. Bueno, porque se habla de que a muchos haitianos se le están dotando de cédulas y que eso le va a permitir votar en las elecciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una preocupación realmente válida que existe en muchos sectores. Entonces, yo quisiera que, si le fuera posible, ustedes me dieran su opinión con relación a eso. Bueno, miren, en ese tema exclusivo que usted plantea ahora, yo no tengo ningún tipo de preocupación en el caso particular. Primero, porque hemos visto el esfuerzo que está haciendo la Junta Central Electoral, que si fuera así yo mismo tuviera que preocuparme porque soy parte del proceso, porque voy a tratar de reelegirme como diputado. Y a veces, como decía Facundo Cabral, la cucha con la moral es cuestión de geografía, porque lo que está muy bien en Francia está muy mal en la China. Eso pudiera afectarme a mí, sin embargo no tengo preocupación. Primero porque estoy viendo una Junta Central Electoral que se está adaptando a los nuevos tiempos, que está trabajando de una manera que nos brinda confianza. Segundo lugar, porque el proceso, tanto el municipal como el proceso congresual, hay delegados de todos los partidos, hay observadores de escrutinio de todos los partidos, y no es posible que todo el mundo se ponga de acuerdo para una práctica que hace años que ya nosotros la dejamos atrás. Y también lo que decía Juan, que es un tema que no es exclusivo de campaña, porque por eso decía y comencé dando una panorámica de lo que se hacía en el Consejo hace 3 años, cuando ni siquiera se estaba hablando de una campaña electoral. Es decir, yo pienso que el Estado está viendo el tema migratorio con el carácter y la responsabilidad que reviste el tema de migración. Mire, nosotros sí nos preocupa la forma como el gobierno ha venido tratando el tema dirigido a Haití. Es evidente que el gobierno carece de una política exterior dirigida específicamente a Haití, como se demanda, por ser, primero, un país al lado nuestro, vecino, el socio comercial que significa Haití, pero sin embargo, por estrategias de carácter político, y no es la primera vez que se da, vemos una ambivalencia en cómo ellos han venido trabajando el tema de Haití. Señalábamos anteriormente que ellos tenían una visión diferente durante la campaña y adoptaron una posición totalmente contraria una vez llegan al gobierno, pero donde tradicionalmente ya la República Dominicana venía tratando el tema dirigido a Haití desde el punto de vista de una estrategia diplomática y de consulta a organismos internacionales. Sin embargo, el gobierno decidió prescindir de esa práctica y adoptar una política dirigida más bien mediática con el propósito de incentivar una serie de posiciones específicas que le generarían una condición de voto, y por eso nosotros entendemos que si el gobierno de alguna forma ha tratado de manipular la situación de Haití, que es grave, y nosotros nos preocupa porque no se está aplicando realmente una política de Estado. Bien. Yo no lo veo tan en este proceso, ese cambio. Sí vendrá dándose, porque aquí hay poblaciones que han ido siendo suplantadas. Un ejemplo, usted va a restauración, y en restauración hoy la mayoría de la población es haitiana. Usted va a la descubierta y sube un pueblo que le llaman El Rincón hacia arriba y llega por ahí hasta Aniceto Martínez, pegado en Andovalle. Son comunidades que han sido suplantadas, eran dominicanas y hoy son haitianas. Pudiera, en el caso dominicano... Estados Unidos ocurre en lugares... Sí, pero lo que te digo es que no lo veo en el proceso electoral per se inmediato, lo veo en un proceso electoral a futuro, siendo claro, porque... Pero hay poblaciones en que una mínima cantidad de extranjeros, para no decir solamente haitianos, ¿no?, que consigan inmiscuirse o infiltrarse en el padrón electoral, podrían ser decisivos, aunque fueran muy pocos, para ganar candidaturas importantes en la zona fronteriza, porque sabemos que hay candidaturas ahí
que se ganan con 500 y 600 votos. Claro. Total, pero por eso digo, más a futuro. ¿Por qué? Todavía. Es que los haitianos han ido creciendo y han ido ampliando su campo y su radio de acción. Antes los haitianos cruzaban a la franja fronteriza y ahí mismo se quedaban a la producción agrícola. Ya no, ya el haitiano te sale, te coge la producción agrícola en la zona fronteriza, te viene a Santiago, viene a la capital y se te instala en Bávaro, en la zona turística. O sea, la incidencia no será en este momento. Ahora, hacia futuro, hay riesgos para procesos electorales, para la seguridad, para la soberanía. Pero y el mucho para la el identidad. problema es que si el problema no se enfoca y no se ataca, cuando no es un problema inmediato o grave, cuando sea grave y crezca va a ser muy difícil. Lo que Pero pasa, fíjense, ahí pero yo quiero fíjense decir algo. algo, perdón, Eddie. Lo que pasa es que aquí no podemos tener doble moral. Aquí se dejó el reglamento de migración, que ¿quién fue que tuvo que venir a aplicarlo? 10 Danilo años, Medina, 10 10 años después. Después del 2004. Y la sentencia del Tribunal Constitucional es la que comienza a abrirle a los ojos a muchos dominicanos de la amenaza que representa la haitianización y la mecanización o la haitianización de la mano de obra dominicana. Entonces, los problemas que ya estamos viendo en Haití, de inestabilidad política, control de banda, un Guy Philippe que viene ahora y controla, deben llamarnos a actuar con rapidez para controlar hasta las decisiones futuras. No, y no solamente eso, por eso yo hablaba de que cuando el presidente de la República hacía la convocatoria al Palacio de la fuerza política del país, justamente me refería a eso. Ese es un tema de Estado, es un tema que no se puede politizar, porque esa preocupación que usted tiene, don Miguel, la tenemos todos para nuestras futuras generaciones. Y si no se aborda con la responsabilidad que amerita por un asunto de politiquería, vamos a pagar la consecuencia, porque incluso el presidente Abinader tiene solo 3 años. Pero hay otros que fueron presidente 12, uno fue presidente 8 años, otro fue presidente 21 en el caso de Balaguer. Entonces, no puede pasársele factura solamente a un gobierno de 3 años y algunos meses en un tema que históricamente... Pero no se trata de buscar culpables, sino analizar la consecuencia de un fenómeno. Pero sí se presenta una dualidad, porque el tema de la participación de los migrantes tiene que verse de 2 vías. O sea, cómo impacta en la toma de decisiones de los dominicanos el incremento de los extranjeros en la República Dominicana. Yo creo que la manipulación del discurso sí puede impactar. Ahora, visto también si ellos tienen la posibilidad de ser electos en algún cargo, yo creo que las condiciones no han llegado todavía, porque precisamente ese pero no es el aspiracional. el peligro no es que escojamos. Es que le evitemos. Sí. No es que cojamos a ciudadanos que ilegales. incidan, que ellos puedan incidir. Que ellos incidan en la Claro, elección de personas. pero ese Así no es el es. aspiracional, aparentemente todavía, de la comunidad haitiana que reside en la República Dominicana. Ellos tienen un interés de sobrevivir, pero no se ha notado que ellos buscan de alguna forma incidir o ser parte del proceso. Eso no lo hemos visto. Hay una cosa que nos ayuda a frenar eso, y que es que muchos de ellos no tienen una documentación. Al su país no dotarlo de documentación, Así es. eso facilita el poder frenar. Ahora, o que surjan con haitianos llamándose Juan Reyes. Claro, pero está bien. Entonces, ahora, ¿cuál sería una amenaza? La debilidad institucional dominicana. Si aquí no tenemos el control exacto de ese registro civil, o permitimos que pueda aún entrar o salir, porque aquí han ocurrido casos de gente que se ha podido suplantar con el sistema de seguridad que tenemos. Entonces, hay que evitar que eso suceda, porque eso sí sería una amenaza latente a la soberanía, a la integridad de la República. Ahora, vamos a darle la bienvenida, a incorporar al programa al licenciado César Polanco, un conocido abogado dominicano, y agradecerle el hecho de que se haya personado tan tarde en la noche, ¿no? Con las dificultades que hay en el tránsito dominicano. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Bueno, agradecido ante Dios por esta oportunidad y estar en un panel de grandes profesionales como los que están acá. Mira, la situación en Haití es bastante preocupante. Ustedes mencionaban un nombre muy específico que era el de Guy Philippe. Guy Philippe, como ustedes saben, es uno de los, vamos a decir, es el que lleva la batuta ahora en lo que viene a ser el tema de las bandas haitianas. Está promoviendo una serie de desórdenes grandes ahí en Juana Méndez. Y ha unificado lo que es ese sentimiento antidominicano que nace a partir de tomar políticas exteriores, como habíamos mencionado, y ustedes mencionaron excelentemente bien anteriormente, con el tema Haití.
nosotros haber hecho lo que hicimos en frente a la frontera, demostrar ese brazo de poder militar frente a una nación que ahora mismo se encuentra, vamos a decir, o no ahora, sino que tiene años siendo una nación con problemas estructurales y sociales dentro de lo que es este país, pues nos hace ver como abusadores, y eso pues obviamente activó las alarmas de todos los haitianos y se unificaron en una opinión en masa que va en contra de la República Dominicana. Imagínense agregarle un personaje como Guy Philippe a esa sumatoria. Estaríamos hablando de que pudiera generarse alguna situación de hostilidad inclusive entre ambas naciones. Ahora, al final del segmento anterior, se mencionó la necesidad de que se le busque una solución al problema, para desechar esa amenaza que no quede latente en el ámbito electoral dominicano. Pero, ¿cuál sería la vía para lograrlo? Mire, Miguel, lo que pasa es que aquí hay que fortalecer el registro civil, tecnificarlo. Yo creo que Carlos hacía mención de algo importante, era el registro biométrico. Si tenemos el registro biométrico e identificamos a todo haitiano que cruce la frontera para venir a la República Dominicana, tenemos un pequeño control directo. Ahora, en cuanto a nuestro registro civil, tenemos que fortalecerlo, porque también hay que visualizar algo. Aquí hay muchos haitianos que han venido por necesidad, más que hacer una vida. ¿Qué pasa? Quienes lograron hacer una vida fue aquellos braceros haitianos que tenían un carnet, tuvieron familia y ya eran parte de la sociedad dominicana. Hay que ver hasta qué punto, y la Junta debería de hacer un trabajo, hasta qué punto de descendencia de haitianos tenemos en el padrón electoral, y de ahí pudiéramos ver qué tanto pudiera crecer o no. Pero el kit del asunto estará en saber manejar y fortalecer nuestro registro civil para garantizar que eso no ocurra. Diputado, ¿cuál es su opinión? Bueno, miren, Juan mencionaba el tema del reconocimiento facial biométrico. Yo hablaba del fortalecimiento que está demostrando la Junta Central Electoral, justamente porque veía esos dos elementos como muy importantes para esa protección de lo que pueda producir esa situación haitiana, esa conmoción interna que tiene Haití y que de manera directa puede afectar a la República Dominicana. Pero hay que recordar que el tema migratorio hay que tratarlo en una mano con una macana y en la otra con una pomada. Es decir, es un tema... Para suavizar la herida. El tablazo, ¿verdad? Porque es un tema muy delicado. Y por eso digo que el presidente y el Consejo Nacional de Migración se han manejado extremadamente bien, porque han respetado la diplomacia, porque han demostrado mucha solidaridad con el pueblo haitiano, pero al mismo tiempo el presidente Abinader ha sido enérgico, cuando incluso llegó al extremo de cerrar la frontera, sabiendo el pueblo dominicano lo que significa eso en materia económica, y él se la jugó y lo hizo. Se está construyendo la vela inteligente, está tecnificando la frontera, pero tenemos que fortalecer el registro civil. La población tiene que abrazar esta causa y este tema como un tema de país y apoyar, no porque sea el presidente Abinader, sino por el tema que es y en las circunstancias que se está desarrollando. Hay quienes dicen que lo de inteligente no se aplica a esta verja. Esa parece una valla. Pero así que Incluso le cortan la malla ciclónica. Le cortan pero ese es el la nombre malla que correcto ahora. No, pero mire, realmente ese tema del muro, eso hoy en día los muros ya son virtuales. Realmente tener un muro físico como el que nosotros hemos construido frente a Haití, lo que nos hace parecer un poco más a la situación que existía en Berlín. O construir un muro de verdad, ¿no? O un muro real, un muro real como el que tiene, por ejemplo, Israel con Palestina, en este caso, aumentando obviamente la comparación, pero lo que tenemos hoy en día realmente incluso limita lo que es el territorio dominicano, y se ha visto esta problemática porque hemos visto autoridades haitianas que se pasan del límite fronterizo de la República Dominicana, generando situaciones que inclusive hay que felicitar, como usted bien dice, a la gente del CEFRON, a los militares del CEFRON, porque han tenido, vamos a decir, una inteligencia emocional fuera de serie. Porque tú no pasar a llevarte de las provocaciones que tienen estas turbas y actuar utilizando la mano beligerante, ¿verdad? Bélica. Sí, han actuado con mucha prudencia. La prudencia lo ha ayudado bastante, y la verdad es que es una situación que no cualquier militar se quisiera ver. Así es. No, y hemos demostrado un nivel de disuasión de que el país verdaderamente está preparado para cualquier circunstancia. Ahora, siempre en el marco de la prudencia. Es evidente que la inmigración ilegal haitiana solo podría
disminuir en la medida en que mejora la situación política y económica de Haití. Porque no creo que un haitiano que tenga posibilidades de resolver su problema básico en Haití va a arriesgarse a venir a un país donde hay cierta hostilidad mutua, ¿no? Y Sí, ese es un problema. pero ahí quiero añadir algo, y perdón, Eddie. El año pasado yo estuve en la frontera de Panamá con Colombia, el tapón del Darién. Y yo quisiera que ustedes sepan que la migración que se da desde arriba del cono sur hasta Norteamérica no tiene ningún tipo de control. Y un ejemplo, los que cruzan Colombia pasando por el tapón del Darién, después que tienen su documentación, son registrados por Migración y la Defensoría del Pueblo de Colombia, de Panamá, toman un autobús y van de Panamá a Costa Rica, de Costa Rica van a Nicaragua, de Nicaragua van a Guatemala y de Guatemala van a México para llegar a Estados Unidos. O sea, la migración es un negocio en todo Centro y Suramérica. Ahora, ¿qué sucede? Que la República Dominicana está dando a conocer lo que viven otras naciones, porque yendo a Panamá en mayo del año pasado nos dimos cuenta que la cuarta nación que más personas pasaron el tapón del Darién eran los haitianos. Los primeros eran los venezolanos y los haitianos fueron la cuarta nación. O sea, ya se sienten en México y no lo quieren, en Colombia no lo quieren, en Chile no lo quieren, en Brasil no lo quieren y están impactando Estados Unidos. Y ustedes recuerdan el hombre con un látigo, un caballo como si fuera un animal. Eso parecía un anuncio de Marlboro. Parecía un anuncio de Marlboro Así es. con un látigo. O sea, la migración haitiana se ha sentido aquí y debemos de controlarla. Ahora se ha impactado y se ha sentido en otras naciones, lo que llama la atención para forzar una solución política en Haití. Así es. ¿Está el país preparado para aceptar la realidad de la inmigración ilegal haitiana? Es decir, vemos a los haitianos con una visión totalmente diferente a como vemos, por ejemplo, a los colombianos, a los venezolanos. Tiene una explicación, el idioma, la cultura, la tradición La historia. y la historia común La de los dos historia. países de beligerancia, ¿no? Eso, Yo creo que realmente ese sería el gran desafío y sobre todo de las autoridades dominicanas, crear las condiciones para que nosotros podamos entender, incluso con un tema humano y un tema geográfico, que Haití es una realidad. Haití está ahí y está a nuestro lado. Y por supuesto, eso nos abre a nosotros una oportunidad de tener que promover una política dirigida a Haití más sincera, crear una real política exterior frente a Haití, porque en definitiva siempre lo vamos a tener ahí y a través de una política exterior correcta es que nosotros podemos intervenir allá de la forma diplomática con programas de ayuda que se integre en la comunidad internacional y en esa medida, cuando nosotros podamos rescatar de nuevo esas relaciones diplomáticas, podemos entender que realmente es un socio comercial y con el que tenemos que convivir, porque estamos llamados a eso por la eternidad. Bueno, pero esa estabilidad o esa normalización de las relaciones requiere de un gobierno estable en Haití. no hay interlocutores ahora mismo viables para Pero eso. fíjese, siempre se establece la inestabilidad y por supuesto lo es. Haití es un estado fallido, sin embargo tiene autoridades precarias. Nosotros tenemos una delegación diplomática acreditada en Haití. Ellos tienen una delegación aquí. En los foros internacionales, Haití se hace representar por autoridades. De manera que el desafío que nosotros tenemos que tener también es verlo a ellos como un estado fallido, pero contribuir también con un clima de estabilidad desde la República Dominicana y de entender su situación. Mira, lo que pasa es que se da algo muy particular. El último gobierno de estabilidad que hubo en Haití fue René Preval. Posterior a René Preval viene... Que fue resultado de un golpe de Estado. Que fue el resultado de un golpe de Estado, pero tuvo estabilidad. Después de René Preval vino Martelly con sus altas y sus bajas. Martelly no puede concluir porque el proceso electoral no es aceptado. Viene y entra Jocelyn Prive como presidente interino. Jocelyn Prive viene y le entrega a Jovenel Moïse, que sale del poder porque lo mata en el 2021. Y resulta que todo después de René Preval, el que fue primer ministro, el que fue presidente o está preso, lo andan buscando. No hay con quién negociar. No hay un interlocutor válido y es difícil establecerlo. Ahora... Y Philippe no lo es tampoco. Y Philippe todo no lo lo es contrario. y no es el ejemplo ideal, porque es un delincuente. Un incitador de... Una persona que fue condenada por narcotráfico, que aquí lo que hay que preguntarse, don Miguel, es ¿por qué Estados Unidos lo envió? Porque él fue condenado a 9 años de prisión y a los 7 lo sueltan. Y lo envían ahora hacia Haití. O sea,
¿No será, Bueno, porque es una carga para el Estado norteamericano. pero es peor tenerlo en Haití? Bueno, pero Quizá ya- La carga hubiese sido peor tenerlo en Haití, porque ahora tenemos un país que tiene problemas pero serios. Philip y un- no constituye una amenaza real para los Estados Unidos. Para la República Dominicana sí lo es. Ahora, hay... y para los propios haitianos. Y para los propios haitianos, evidentemente, porque ya su presencia en Juana Méndez está creando una serie de desórdenes y turbamultas que están incluso provocando muchísimos daños a la frágil economía haitiana, incluso con posibilidades de que eso tenga efecto en las poblaciones dominicanas fronterizas. Ahora, hay un tema que yo creo que se enmarca dentro de los objetivos del programa y que tiene que ver con la futura presencia en Haití de una fuerza multinacional, que ha sido pedida por Haití y también ha sido insistentemente reclamada por la República Dominicana. Hay quienes piensan que la presencia de esa fuerza, comandada por Kenia, podría generar enfrentamientos con las bandas que hay allí, porque ya han dicho muchos de ellas que van a pagar un precio muy alto por sus espacios. Eso podría generar una afluencia mayor de haitianos hacia la República Dominicana por la inseguridad que esas confrontaciones podrían producirse. ¿Cuál sería entonces la consecuencia para la República Dominicana? Nosotros tenemos que hasta cierto punto buscar la estabilidad de la democracia haitiana. Aunque parezca que la solución de República Dominicana, de Haití, perdón, de la situación de Haití no está en República Dominicana, realmente, como país, nación, con la geografía que nosotros compartimos, necesitamos hasta cierto punto garantizar esa democracia. Ahora, ¿cómo? Los actores, pues ya lo hemos dicho, hay muy pocos que sean fiables o creíbles. Pero en cada crisis surge una solución. Bueno, lo que pasa es que la solución hasta ahora, por parte de los mismos estadounidenses, ha sido traer a Guy Philippe. Entonces, eso no es una solución viable para la República Dominicana, al contrario, estamos hablando de un guerrillero que va a traer mucho más problemáticas. Y cuando vemos estas situaciones migratorias, tú mencionabas, por ejemplo, la de que viene del cono sur hacia Norteamérica, eso no solamente está pasando en República Dominicana y en la parte de América, está pasando en Europa también. Esos movimientos migratorios africanos que van hacia Europa en búsqueda de una mejor Bueno, una pero mejor son situación inducidos, familiar. son inducidos por la disminución de la población europea, porque la gente no crea familia. Y la soltería, Pero te genera un problema. bueno, porque, un problema bien porque fuerte, fue sí. concebida para suplantar la ausencia de una mano de obra, pero el tiro le salió por la culata, Don pero Miguel. que evidentemente, como dicen. Don Miguel, mire, respecto a las tropas de Kenia que se ha propuesto de alguna forma intervenir, y ya el concepto intervenir genera inquietud. Y nosotros, visto nuestra política exterior, que no la tenemos en este momento dirigida hacia Haití, me resulta muy preocupante. No es que no apoye una intervención a Haití, pero con organismos internacionales desde otro punto de vista, no una intervención militar. Porque lo que nos preocupa a nosotros es cuál es el papel que jugará la República Dominicana en esa intervención. ¿Prestará nuestro territorio? Porque eso de alguna forma nos expone en el futuro a que Haití o los grupos que se resisten vean a nuestro país como alguien que se prestó a una agresión dirigida hacia Haití. Y creo que el gobierno dominicano no ha tenido la visión para poder por lo menos explicar cuál es la situación. Pero lo que pasa es que Pero que ya hay que buscar pasó. una salida. Es que eso ya pasó, el es que tema de la incluso- agresión ya pasó. E incluso es que por eso se llama intervención, porque Claro. es que intervención es muy diferente a ocupación. Exactamente. Es que cuando se da una intervención, se da con la anuencia del Estado que está proponiendo esa intervención, justamente porque ya no tienen la capacidad de sobrellevar la controlar. situación Pero esta sociedad interna. ¿Cómo se ve esa inmigración con relación al primero de los eventos electorales, el 18 de febrero? Bueno, yo no diría que crearía impacto. Pudiera tener un impacto la situación que se ha manejado desde República Dominicana con Haití, pero más en el proceso electoral de mayo, porque ahora se queda segmentado a una población. Un ejemplo, Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, ha tenido una posición dura y contundente contra el tema haitiano. Parece que le favorece. Habrá que ver si ahora en febrero hay un resultado que le favorezca, o si no sale favorecido por el voto popular, vamos a decir que el tema de haber asumido la bandera migratoria no le dio resultado,
porque los haitianos, ¿dónde vienen a comprar? Es a Dajabón. Pero ¿es el tema migratorio haitiano el principal factor en el sistema electoral dominicano o en la campaña electoral actual? ¿O los electores dominicanos se moverán por otros sentimientos? Claro que sí. Incluso en muchas encuestas que nosotros manejamos, el tema migratorio ocupa un séptimo, un octavo renglón. El principal tema de las encuestas, cuando uno aborda a cualquier ciudadano, no importa la demarcación que sea, el tema de la canasta básica, el tema del desempleo, el tema de la seguridad ciudadana, pero hemos visto que en las encuestas el tema migratorio ocupa, y no porque no sea importante, sino porque es un tema que a nivel de la sociedad dominicana, la gente llana del pueblo, como que no se involucra tanto en el tema O migratorio. porque no se siente quizás tan Porque no se afectada. siente tan afectado de manera directa. Y no quiere dejar dicho que es un tema que podemos ponerle atención, porque incluso mucha gente llana del pueblo no entiende el impacto que causa el tema migratorio en sus ingresos y en sus impuestos, porque cuando nos vamos al tema, por ejemplo, de las parturientas haitianas, eso es algo que afecta directamente a las mujeres dominicanas en los hospitales. Y a la economía Y a la economía y al presupuesto en materia de salud. Entonces son cosas que afectan, pero todavía parece como que el pueblo llano no lo reconoce así de manera directa. Bueno, pero también ahí hay que mencionar la afectación que han tenido los empresarios en la frontera con este cierre que se hizo de manera abrupta. Es tanto así que no hemos visto la obligación como Estado-Nación de comenzar desde cero lo que es el tema de las negociaciones con la representación que tenemos con Haití, que tienen los oficiales en Haití. Entonces, ¿sirvió para algo haber sacado toda esa fuerza militar y ese poderío y enseñar ese músculo? Puede ser, hay que ver qué dice la población en las votaciones. El costo el financiamiento de la permanencia de esa medida en la frontera debe ser muy alto, ¿no? Totalmente. Claro, En una semanal se lo preguntamos al presidente y citó que eso ha provocado un incremento de algunos 5.000 a 6.000 millones de pesos. Y es razonable que ¿Mensual se incremente. o...? Anual. No, anual. Estamos hablando que es razonable que se incremente, porque ante la inestabilidad que vive Haití, bandas haitianas, grupos haitianos, narcotráfico, ahora el factor Guy Philippe, República Dominicana tiene que gastar lo que sea necesario para resguardar la frontera y evitar que cualquier conflicto se traslade a nuestro país. Don Miguel, yo siento que realmente sí va a tener un impacto en la República Dominicana, como antes, porque de alguna forma el gobierno apostó a incentivar ciertos temas precisamente vinculados con la migración, y el hecho de que ha fracasado su política dirigida a Haití, que por ejemplo el muro no se ha terminado, que se ha puesto de acuerdo Haití, lo que no había pasado en los últimos 50 años o nunca, dirigido contra la República Dominicana, que el pueblo entiende, la población entiende que recursos naturales del pueblo dominicano se ha perdido por un error del gobierno en un tratado que se firmó porque de alguna forma consintió que no se iba a desviar el río, que las tropas no generaron el interés que se tenía, que se buscaba. Eso de alguna forma se verá reflejado en las elecciones porque se entiende que el gobierno no ha tenido una visión correcta frente Ahora, a esto. hay con relación al desvío de las aguas del masacre. No ha quedado muy claro si realmente esa obra va a perjudicar a la República Dominicana, porque los organismos internacionales han establecido, por tratados internacionales, de que los ríos binacionales pertenecen a los países por donde cruza. Y es igual, no importa dónde nazca un río o dónde desemboque. Entonces yo no veo, todavía no ha quedado demostrado, por lo menos yo no estoy convencido de ello, de que la decisión haitiana de desviar ese río pudiese, bueno, porque se habló de desviar el cauce de un río no puede desviarse porque es la destrucción del río, pero desviar el curso de sus aguas parcialmente, yo no creo que eso sea... Sí, Lo que sin ocurre embargo, el gobierno actuó en base al reclamo de los pueblos de la frontera de la República Dominicana, porque inmediatamente comenzó esa construcción desde Haití en el río Masacre. Todas las localidades de la frontera con República Dominicana se alzaron en lucha por Ahora, eso, a y mí los me estados parece- actúan en base a lo que... a mí me demanda parece el Es que pueblo. el tratado que lo hubo- remite, aquí hay que discutirlo. No, a mí me parece, sí, bueno, pero
Pero ellos no lo discutieron. Pero no lo discutieron, no lo pero analizaron, pero y- quizás... y lo peor, el gobierno asintió que no Pero- habían desvío del río. Bueno, pero quizás faltó una gestión diplomática para que eso se resolviera de una manera amistosa o sin ningún tipo de dificultad. Que yo hubiera creído, o estoy convencido de que el costo de esa solución hubiese sido mucho menor de la que Se tuvimos. agotaron todos los recursos diplomáticos para eso, pero justamente por no haber interlocutores válidos Dificulta. y porque Haití ahora mismo está en manos de las bandas, no se pudo concretizar Ahora, el pero tema la del pregunta diálogo. que surge... No hay es la- evidencia de que se No, utilizó pero la el pregunta, recurso caballeros, diplomático, no hay la evidencia. pregunta que está todavía en labios de muchos dominicanos, que no conocen la interioridad de lo que sucede en Haití y que no saben lo que significa un río y el uso de las aguas de un río, es de qué manera lo que han hecho o están haciendo los haitianos, porque evidentemente todavía no lo han concluido, podría afectar realmente la capacidad de ese río para regar tierra dominicana. Mire, Eso don es la Miguel, gran pregunta. Don Miguel, hay que decir que el río Masacre ha disminuido mucho su cauce. Y en muchos casos es por la extracción de arena del lado haitiano. Y eso se lo digo Afecta la porque pude producción. recorrer después de la problemática el lugar. El sitio indicado para una solución en conjunto era donde está el canal de la Vigía, que lo hizo la JICA. Y la JICA, que es la agencia japonesa para la cooperación internacional, hizo un canal para regar agua en República Dominicana e hizo las partes para regarla en Haití. ¿Qué pasó? Faltó el dique porque no hubo un acuerdo. Si se hace el dique, se retienen las aguas y las aguas podían dividirse para Haití como para la República Dominicana. Y tener un control de Y ella. tener un control de Así ella. es. Al no existir eso, yo asumo, Juan Reyes quien les habla, que el gobierno está esperando que Haití desvíe el caos, porque el gobierno puede represarlo en territorio dominicano. No, pero el cauce no lo puede desviar porque eso sería... O la destrucción. extracción de agua, no vamos a decir desviar el cauce, exactamente como usted dice, extraer agua a través de un canal, pero en definitiva, quien va al lugar y busca el punto 15, la pirámide número 15, donde se puede ver eso, sabe que el río viene a modo curvatura. O sea, que si en algún momento hay un nivel elevado de agua por las lluvias, ese canal va a tener efectos negativos para la parte hacia donde va. Pues entonces, si ese canal va a tener efecto, hay amenazas, Sí, claro. como la está produciendo el cambio climático. Todos, puede los, crear todos, mucho los, daño. todos los canales tienen mecanismos para controlar el El paso flujo. del agua Claro, que es un Inclusive dique. no hubiese salido más y barato. distribuirla. Eso no existe, evidentemente. Esa solución que usted propone hubiese salido más barata, muchísimo más barata que la situación de cerrar la frontera, de enseñar ese músculo militar, de haber... Que no ha servido para mucho. Lo único que sirvió fue para dañar lo que es la producción nacional de esos empresarios que se encuentran en la frontera y que lamentablemente quizá la primera, segunda o tercera semana recibieron la ayuda del gobierno con la compra de esa mercancía, pero ahora mismo no la tienen. Bueno, vamos a ver entonces el impacto que eso genera a nivel Sí, claro. electoral, porque Claro. si esas medidas adoptadas por el gobierno han sido mal, entonces eso se va a reflejar Lo que pasa es que en las elecciones que ese vienen. canal, de hecho, la información que llega desde el inicio es que es el resultado, o sea, una obra que la inician empresarios de la zona. La forma errática con el que el gobierno dominicano comienza a manejar el tema es que hace que de alguna forma se unifiquen. Los partidos políticos y la banda inmediatamente entienden que eso tiene un impacto político en la República Dominicana, intervienen, pero incluso el gobierno haitiano en un foro internacional se ve en la obligación, que antes tenía una posición diferente, a asumir el canal, y hoy eso de alguna forma unificó el pueblo haitiano contra la República Dominicana, no solamente por el canal, sino porque vieron que la forma en que se manejó era lo que tenía impacto político en el territorio dominicano. Pero Eddie, quien te habla, ha podido ver muchas cosas de Haití. Y en Haití es el antidominicano. Claro. Es lo que unifica. Pero por supuesto, porque por eso siempre al haitiano se le ha vendido que Porque República vieron Dominicana ha sido el opresor, el por que el le río. daña, La razón. el que le quita. Lo que quiero que Cuando vean... aquí lo ven, que cuando sí, aquí por lo el ven que un río, tema sí. que duele, en Haití se unifican y dicen, vamos contra la República Dominicana. Pero lo que yo quiero un que, error del gobierno. Pero no es un error, Sí. porque el gobierno había llamado hace tiempo a un pacto. Nunca usaron la diplomacia. Pero escúchame, el gobierno llamó incluso a un pacto por Haití
y no fue ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. O sea, previo al conflicto, el gobierno llamó a las organizaciones políticas y no fueron. Yo lo Y vi no hace un fueron. ratito, La Fuerza del siendo Pueblo no miembro fue. yo del Consejo No. Nacional, se llamó en Sí. varias ocasiones No, la Fuerza del Pueblo a un anunció, tema decía, migratorio. la Fuerza del Pueblo, una forma pública, anunció las razones por las que no asistía al diálogo. Durante todos los diálogos precedentes, la Fuerza del Pueblo apoyó al gobierno en todas las iniciativas porque hacemos una oposición constructiva. Ahora, prestarnos a un proceso de manipulación de la política exterior dirigida, en este caso Haití, con un propósito de generar un ambiente propicio para la reelección, en esa situación la Fuerza del Pueblo no participó. Bien, Es que- señores, nos quedan exactamente 2 minutos. Yo voy a concederle 30 segundos a cada uno para que ustedes digan lo más brevemente posible qué solución podemos buscarle a este problema. Sí, Carlos. Bueno, yo pienso que la mejor solución que puede haber es la unificación del pueblo dominicano en torno al apoyo al gobierno, que en este caso es de Luis Abinader, pero pudo ser de otro presidente. Tomar el tema con la importancia que requiere, abrazarlo, no politizarlo y pensar en las futuras generaciones. Licenciado. Yo creo que aquí hay un tema de educación también que tenemos que tener bastante claro. Entender la parte humana del problema, porque sabemos que no hay ningún ser humano que quiera irse a otro país o irse de su casa para buscar una mejoría si en su casa tuviera todos los beneficios que necesita. Entonces yo creo que aquí hay un tema de educación que tenemos que tener bastante claro y también entender de que a pesar de que hay un componente político dentro del tema, todos somos dominicanos y como dominicanos tenemos que buscar una solución unificada. Yo entiendo que tenemos que retornar a la diplomacia regional como propuso Leonel Fernández, que el tiempo le dio la razón cuando hizo una serie de propuestas vinculadas con un diálogo con las autoridades, pese a que son autoridades de un Estado fallido, hay autoridades donde nosotros tenemos diplomáticos acreditados. Licenciado. Yo creo que aquí lo que procede es definir una política diplomática de República Dominicana para con Haití, porque Haití impacta en la salud, Haití impacta en la migración, Haití impacta en la educación, en la seguridad. Entonces, si no tenemos definido una política de visión y tratamiento al tema haitiano, fracasamos como nación. Bien, caballero, estoy muy agradecido y espero que el público también lo esté por su magnífica intervención en este programa. Espero seguir contando con la gracia de su participación en el futuro y a los amigos televidentes los invito a estar de nuevo con nosotros el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.